Bueno, hoy vamos a ver los mecanismos de evasión y pues es importante señalar que pues las bacterias una vez que se encuentran dentro de del huésped, del hospedero, del organismo, para causar una infección, pues habíamos mencionado que uno de los factores que pueden alterar la patogenicidad son precisamente los mecanismos de evasión que tengan ellas. Y eso es para superar las defensas del hospedero, ¿no? Entonces, dentro de estos mecanismos, pues ella, digamos que es como su respuesta inmunológica y por lo tanto también tiene mecanismos innatos y adaptativos. Dentro de los mecanismos innatos podemos encontrar la formación de cápsulas, la resistencia a la fagocitosis, inhibición de quimiotaxis, inhibición de la fusión del fagosoma con el lisosoma, la liberación de catalasa, resistencia a enzimas lisosómicas, rotura del fagolisosoma, así como bloqueo de la activación por el interferón gamma. Dentro de los mecanismos adaptativos se encuentra la intracelularidad, la formación de proteasas, la unión a fragmentos cristalizables de las inmunoglobulinas, así como la variabilidad antigénica. Vamos a ver algunos de estos mecanismos o factores y bueno, como habíamos visto anteriormente, pues las cápsulas, estas son muy importantes ya que muchas especies bacterianas son más virulentas capsuladas que no capsuladas. Em, Como es el caso de, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, que esta gracias a su cápsula de polisacáridos, pues es capaz de evadir a los macrófagos alveolares y pues de esta manera puede invadir el tracto respiratorio para producir neumonía. Eh, Recordemos que pues precisamente como la cápsula está formada de glúcidos, de carbohidratos, esta no va a ser detectada por el sistema inmunológico y por lo tanto pues puede pasar desapercibido y evadir el sistema. Otro de los mecanismos es la intracelularidad, como lo mencionamos. Existen, pues, de manera general, las bacterias intracelulares, pues, al estar dentro de las células del hospedero, pues, van a evitar los mecanismos de la defensa humoral. Y, pues, algunas de ellas basan su virulencia en hacer fracasar el último paso de la fagocitosis. O sea, de manera que cuando son fagocitadas y ustedes saben, el fagosoma que se forma se une al lisosoma para que estas enzimas degraden de alguna manera las bacterias, pues hay algunas bacterias que lo que hacen es evitar que se una el fagosoma con el lisosoma y de este modo no puedan, digamos, ser erradicadas, ¿no? Pero además hay algunas otras que utilizan estos sistemas de fagocitos, los macrófagos, como vehículos para su diseminación por el organismo, como es el caso, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria intracelular, principalmente de macrófagos y monocitos, que estos pues llegan al lugar de la infección para fagocitarlos, pero pues Mycobacterium no es digerido y entonces se mantiene dentro de el macrófago, formando un acúmulo de estos, formando granulomas, eh, que a final de cuentas en algún momento lo que van a provocar es que la bacteria se siga multiplicando en el interior y posteriormente estos granulomas puedan romperse y que la bacteria ya una vez que se multiplicó salga y se exponga. Entonces, pues además de ser un mecanismo de evasión, también es un mecanismo que permite que la bacteria pueda desarrollarse y por lo tanto aumentar su patogenicidad o virulencia. Otro de los mecanismos es la resistencia a la lisis por el complemento, ya que hay algunas bacterias gram negativas en las que las proteínas del complemento se van a fijar a ellas en su pared celular, principalmente en los lipopolisacáridos, los llamados lipopolisacáridos O.
para que de esta manera se pueda activar y lisar la bacteria. Sin embargo, hay algunas gram negativas que unen estos lipopolisacáridos a moléculas de ácido siálico y esto hace que de alguna manera sean resistentes para la acción lítica del complemento. Hay algunas otras, como es el caso de Salmonella, que sintetizan cadenas muy prolongadas, muy largas de este lipopolisacárido O, pues de manera que cuando las proteínas se unen a ese lipopolisacárido, pues la membrana les queda exageradamente muy lejos y no pueden llevar a cabo el ataque de la membrana y por lo tanto, pues se resisten a la lisis por parte del complemento. Otro de los mecanismos son los cambios antigénicos y estos, pues como bien sabemos, pues se puede deber al reordenamiento de los genes. Al reordenarse los genes, pues entonces las especies van a ir variando y vamos a tener variantes antigénicas. Entonces, podemos tener muchos cambios antigénicos y aunque desarrollemos inmunidad frente a un tipo, pues los demás tipos seríamos susceptibles, ya que aunque sean cambios mínimos, pues nuestro sistema o nuestra respuesta de anticuerpos, pues no nos va a proteger contra el resto, solamente contra um, so, solamente sobre la variante a la cual hemos sido expuestos. Otro del mecanismo de evasión es la ocultación de los antígenos y algunas bacterias lo que hacen es utilizar algunas moléculas del huésped para poder tapar de alguna manera sus propios antígenos y protegerse de la respuesta inmunológica. Principalmente lo que ocurre aquí es la unión de las bacterias al extremo FC o la fracción cristalizable de los anticuerpos de las inmunoglobulinas, de manera que la pared bacteriana va a quedar cubierta por el anticuerpo tal cual y de esa manera pues se va a impedir la opsonización de la bacteria por otros anticuerpos que sean específicos. Por lo tanto, pues esto también va a dificultar la fagocitosis. Entonces, pues es un mecanismo inteligente de evasión para el ataque de nuestro sistema hacia la bacteria. También otro mecanismo son las proteasas, principalmente para las inmunoglobulinas A. Las proteasas pues van a ser algunas enzimas que van a ser capaces de inactivar, en este caso, la inmunoglobulina A, que se encuentra en las mucosas. Una de estas proteasas es la serinproteasa, que algunas bacterias la pueden producir y básicamente pues lo que hace es romper o inactivar los dímeros de las inmunoglobulinas y de este modo evitar que las IgA puedan llevar a cabo su acción dentro de las mucosas y así permitir la entrada de los microorganismos al organismo. Otro mecanismo de evasión son los llamados sideróforos. Y los sideróforos van a ser aquellos organismos patógenos que son capaces de captar moléculas de metales, en este caso de hierro, y pues van a competir con la hemoglobina por esta molécula. Entonces, lo capturan, digamos, y bueno, al capturarlo, pues estas van a ser, digamos que, eh, competir contra la hemoglobina por el hierro y pues estas bacterias van a utilizar el hierro para nutrirse, ¿no? Para crecer. Entonces, sin embargo,
hay algunas bacterias que pues muchas cantidades de hierro o mucho hierro pues pueden hacer que no crezcan de manera correcta. Entonces, aquellas que sí pueden crecer en sangre, lo que hacen es tener estos sistemas enzimáticos para capturar el hierro y digamos que de alguna manera lo secuestran para poder crecer de manera correcta. Digamos que lo capturan y lo quitan de la sangre, de la hemoglobina, para poder obtener los nutrientes y poder pues crecer de mejor manera, ¿no? ¿Algún otro mecanismo de acción, de acción para evadir? Son las toxinas. Podemos tener principalmente dos tipos de toxinas, las endotoxinas y las exotoxinas. Las endotoxinas, esas por lo regular se encuentran, forman parte de la pared bacteriana, pero cuando se liberan tienen sus efectos tóxicos. Entonces, por lo regular las gram negativas son las que tienen endotoxinas y digamos que su mayoría es el llamado lípido A, que es la parte lipídica de los lipopolisacáridos y que cuando se libera pues provoca estos efectos tóxicos. Mientras que hay algunas bacterias gram positivas que producen las exotoxinas y que estas van a ser proteínas que son excretadas por las bacterias y que van a tener efectos tóxicos a distancia en algunas células del hueso. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.